Felices de que continúen con nosotros. Atención, porque no solo vamos a hablar de macroeconomía en nuestra entrevista central del día de hoy, sino que también de la economía doméstica, la micro, la que nos involucra los presupuestos individuales y familiares. Con nuestro experto, el experto de SIN en materia económica, Magín Díaz, está con nosotros. Gracias por siempre aceptar nuestras invitaciones. Claro que sí, buenos días. Buenos días. Encantado de estar aquí. Vamos a cerrar el año a nivel económico con sus orientaciones. Bueno. Un lujo, un lujo. Sí. Magín, quisiera iniciar la conversación con este tema del contrato de extensión de administración de los aeropuertos con Aerodón, donde el gobierno está anunciando que va a recibir un adelanto, un canon de 775 millones de dólares que ya fueron incluidos incluso en el proyecto de presupuesto del 2024. Ahora la pregunta es, ¿qué tan conveniente es que un gobernante reciba por adelantado lo que tal vez le correspondería a un gobernante que va a llegar dentro de 7 años, en este caso en 2030, cuando es que se vence ese contrato? Mira, yo creo que hay varias interpretaciones que se le pueden dar a esto. Hay una crítica que es, bueno, el contrato se vence en 7 años, hay que hacer una licitación, eso hay que escuchar a los abogados expertos en derecho administrativo. Eso es una cosa. Está la parte política, obviamente, ya Leonel dijo que eso lo va a llevar al Tribunal Constitucional. Ahora yo lo veo como economista, obviamente no puedo hablar del contrato que tiene 600 páginas y no lo he leído, sí, no lo he analizado. Ahora, para gente como nosotros que estamos fuera de esa negociación y de los detalles, yo creo que lo relevante es relevante ahora en algo y a la hora de la discusión de una reforma tributaria, lo que ha pasado o lo que se va a hacer con ese dinero. Porque, primero, para mí lo que ocurrió fue que alguien muy inteligente del equipo dijo, no tenemos dinero, hace falta, no queremos poner impuestos nuevos. Bueno, ahí hay una oportunidad. Entonces vamos a renegociar eso desde ahora, extendemos la concesión y tenemos un dinero ahora. Entonces, tú lo puedes ver como un adelanto de impuestos. Esa es una cosa. O sea, puede ser que haya sido bien negociado o mal negociado, eso, bueno, habría que analizar el contrato. Pero es una oportunidad de un gobierno de adelantar recursos, porque le faltan recursos. Lo otro es que aquí se habla mucho de una reforma tributaria, porque la deuda es muy alta. Pero lo que el gobierno quiere hacer con los recursos podría pasar en la reforma tributaria. ¿Qué podría pasar? Tengo más recursos y los gasto. ¿Qué pasa con la deuda? Se queda igual. Se queda igual, exacto. Entonces, el gobierno lo que está diciendo es, necesito un adelanto de impuestos y lo voy a gastar. El déficit fiscal no mejora. Entonces, eso es una lección para la discusión que viene de la reforma fiscal. Si se hace una reforma que aumenta los impuestos y todo se gasta, la deuda sigue igual o va a seguir subiendo si no crecemos mucho. Entonces, yo creo que esos son los elementos a discutir. El año que viene se necesita hacer un ajuste fiscal, pero ¿qué vamos a hacer con ello? ¿Vamos a ahorrar o vamos a gastar más? Si lo gastamos todo, y el presidente ha dicho que aquí se necesita gastar más, que ya no, los ajustes que él ha hecho no dan para ahorrar, bueno, entonces la deuda va a seguir subiendo. Y entonces habría que hacer otra reforma en 2 o 3 años. Entonces eso es lo que yo analizaría de eso que han dicho del contrato de Aerodón. Usted insiste en lo de la revisión fiscal, de la reforma fiscal. ¿Usted entiende que ya es inminente, que ya no se puede postergar más la discusión de la reforma, que lo contempla la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo de 2012 y que todavía la sociedad no se ha puesto de acuerdo para que eso se produzca? No se ha puesto de acuerdo y probablemente no se ponga de acuerdo, porque es muy difícil tú consensuar impuestos. El tema es sencillo, el gasto público es 19% del PIB y los ingresos son alrededor de 15 y medio, con suerte. Entonces hay un déficit y el nivel de deuda consolidada está por encima del 60%. Eso es mucho para este país. Y además el pago de intereses, porque la amortización tú la puedes reenganchar con nueva deuda, pero lo que tú tienes que pagar anual de intereses aquí ya está llegando al 4% del PIB. O sea, el próximo año vamos a gastar lo mismo en intereses que en educación.
Entonces, no es que hay una crisis inminente. Si no se hace la reforma, no hay una crisis el año que viene. Lo que pasa es que el gobierno tiene muy poco margen. Pero es una carga pesada. Es una carga muy pesada, entonces no hay dinero para invertir. Entonces, para presentar un déficit razonable el próximo año, de alrededor de 3% del PIB, ¿qué hizo el gobierno? Bueno, la inversión pública va a ser 2% del PIB el próximo año. Ahora, tú buscas los últimos 35 años de presupuesto y nunca, o tal vez una vez, ha habido una inversión pública tan baja. Entonces, la necesidad de aumentar los recursos viene por dos razones. O sea, el nivel de gasto público ahora es más alto que antes del COVID. El COVID nos dejó con mucho más gasto público. Subió en el 2020 mucho, bajó un poco, pero no bajó a los niveles del 2019. El Estado ahora es más grande. Y tal vez eso era una necesidad insatisfecha, había que gastar más en salud, más en seguridad, lo que sea. El nivel de inversión pública es muy bajo y el gasto de interés es muy alto. Entonces el gobierno está operando con una restricción muy fuerte y lo que ha hecho es sobrevivir en estos 4 años. ¿Cómo ha sobrevivido? Pidiendo adelanto de impuestos y haciendo amnistía. Pero tú no puedes hacer eso todos los años. Entonces lo que se ha hecho es posponer el ajuste. Magín, pero con el tema de la deuda, ¿es necesario tomar tanto dinero prestado? Y si el uso que se le da a esos recursos es un uso de calidad. Bueno, el tema de la calidad del gasto es otro tema, porque es fácil, hasta cierto sentido, analizar la calidad del gasto. Si tú eres del PRM, el gasto tiene más calidad, y si tú eres de la oposición, es malo. Y como era antes, para el PRM era malo y para el PLD era bueno. Entonces, es subjetivo. Hay un tema de aritmética. Aquí hay un déficit desde hace 25 años o 30 años, independientemente de quién gobierne. Mucha gente creyó que al ganar el presidente Abinader el déficit iba a bajar mágicamente. No, es estructural. Y ahora es peor la situación porque ahora la inversión pública es más baja. Mi posición siempre ha sido, desde hace años, porque está muy estudiado, es que un país como este, y hay muchos análisis internacionales, no se desarrolla con una inversión pública de 2% del PIB. Este país necesita 4 o 5 todos los años. Y eso lo estamos viviendo ya con la mala infraestructura que tenemos. No hay drenaje, hay muchos accidentes en la carretera, eso hay que mejorar las carreteras. Falta infraestructura pública en la ciudad, faltan elevados. Eso no lo va a hacer una alianza público-privada. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que ver. El tema es que mientras haya déficit, hay que buscar deuda, ¿sabes? Porque los ingresos son más bajitos que los gastos. Entonces, el gobierno seguirá mandando préstamos a Congreso. Eso no significa que va a haber una crisis de deuda, porque una cosa es que lo apruebe el Congreso y otra es que se desembolse. Entonces, el Ministerio de Hacienda lo va desembolsando en la medida en que va ejecutando las obras, por ejemplo, o que va necesitando el dinero. El tema es que en los próximos años seguirá esa deuda, porque el déficit sigue ahí. Pero, señor economista, pero hay una realidad. Recordamos que hasta hace poco, los que ahora son autoridades criticaban con vehemencia la política de endeudamiento. Y ahora practican la misma política que criticaban. ¿Será sustentado en eso que usted acaba de plantear? Bueno, es que el ministerio... ¿No hay opción? No, claro que no. Lo que pasa es que el ministro de Hacienda que tenemos es bueno. Entonces él sabía que la deuda se estaba manejando bien y la ha seguido manejando igual, como antes. No ha habido una mejoría en el manejo de la deuda, porque él es un profesional. Las mejorías son marginales y a veces él tiene que decir, pero si tú analizas aquí, la deuda se maneja de manera profesional. Fíjate que él no hablaba antes, porque él no era un economista mediático. No era un crítico, No, porque él sabía que estaba bien manejado. Ahora, los que antes hablaban mucho, ahora no pueden decir nada. Es un problema entonces de narrativa. Tú vas a tener que salir el próximo año, en el caso de que sean estas mismas autoridades, a explicar que hay que hacer una reforma, que el problema es estructural, que luchando contra la corrupción no baja el déficit, que el gasto público ahora es más alto que antes, que la nómina ha subido, que el pago de intereses ha subido, y tú tienes que armar una narrativa para convencer a la población de que se necesita una
un aumento Pero directo. eso en el tiempo, disculpe Esteban, eso en el tiempo de manera real es insostenible. ¿Seguir endeudándonos? Sí. Sí, pero no estamos a un nivel de insostenibilidad porque el país tiene credibilidad. No, ahora Mientras mismo. te sigan prestando, no va a haber una No, crisis. no, de ahora deuda. mismo. O sea, si usted ahora paga mismo no. bien y a Claro, te tiempo, vuelven a prestar. Ahora, el COVID nos dejó ya con un nivel de deuda más alto. Hace 6, 7 años, lo que decía la oposición, un nivel de deuda de 40% del PIB, esto es una locura, se volvieron locos. Bueno, pues ahora es 62, qué sé yo. Entonces, eso le da menos holgura al gobierno. O sea, vuelvo y reitero, no es que aquí va a haber una crisis el año que viene si no se hace una reforma. El problema es que el gobierno está operando con una restricción muy fuerte. No tiene recursos para todo lo que quiere hacer. Magín, hace un par de semanas tuvimos aquí al economista Andy Dawarre y Ay. hacíamos referencia a la El situación maestro. del Banco Central en cuanto a dos aspectos. Uno de ellos que el Banco Central ciertamente está exhibiendo reservas por 15 mil millones de dólares, bastante altas, pero al mismo tiempo está exhibiendo una deuda de 1.047.000 millones de pesos. O sea que prácticamente sus niveles de reserva están por debajo de su nivel de deuda. Y por otro lado, él plantea que en algún momento el gobierno debe buscar la manera de traspasar esa deuda, no con asuntos de recapitalización, sino traspasarla al a Hacienda para que haya un solo emisor de deuda en República Dominicana y no dos. Ok. ¿Qué usted opina sobre eso? De acuerdo a la ley, ¿cuál es el objetivo del Banco Central? ¿Cuál es su función? Bueno, mantener controlados los precios. Tiene una. no, y la política La inflación, también, mantener- monetaria ¿verdad? nacional. Pero al Banco Central nuestro se le pide, aunque no está en la ley, que mantenga la inflación controlada, que el tipo de cambio no se mueva mucho, porque a la gente no le gusta que se mueva mucho, que tenga las tasas de interés bajitas, que mantenga la estabilidad, al mismo tiempo que el gobierno siempre tiene un déficit, que ahora mismo es de 250.000 millones de pesos. Entonces, que mantenga la estabilidad del sistema financiero, pero todo eso se lo pide después de la crisis bancaria que lo dejó con una deuda grande. Entonces, hay una realidad, o sea, el problema del Banco Central es fiscal. O sea, esa gran deuda que dejó la crisis bancaria, eso es un problema fiscal, porque se rescató a los depositantes. ¿Cómo lo han resuelto otros países? Generan un superávit al gobierno y le transfieren dinero. O sea, pero el banco por sí solo no va a poder bajar esa deuda. No. Entonces, bueno, ya hay más credibilidad en el Ministerio de Hacienda o en una institución que se cree para eso, que es lo que dice Andy que se hizo en México, se creó un fideicomiso. Pero hasta tanto no se resuelva el problema fiscal que tenemos y mejore la posición fiscal, o sea, pasemos de déficit a un déficit más bajito, a un superávit, el Banco Central no puede hacer magia. Yo creo que se le pide mucho. Tal vez se puede pasar una parte, porque también el Banco Central hace política monetaria con la deuda que emite el banco. Entonces, es un debate complicado, porque el tema es que se hizo un rescate bancario y los dominicanos dijimos, ya pasó la crisis. No, la crisis la estamos pagando todavía. Entonces, la pagamos en parte con la inflación, con la devaluación, pero con esa deuda también. Entonces, ¿cómo era que había que terminar de pagar? Haciendo una reforma tributaria en ese momento lo suficientemente grande para poder limpiar la deuda del Banco Central. Y eso fue lo que no se hizo en su momento. Pero en la práctica, para que nosotros los que no sabemos de economía entendamos qué es lo que pasa con el Banco Central. Por ejemplo, recientemente leí que el Banco Central liberó 25.000 millones de pesos para el tema de las víctimas por las lluvias, por los fenómenos. Eso yo he visto gente que todavía no ha recibido ayuda. ¿Cómo es que se maneja ese dinero? Porque también a cada rato vemos, ¿no?, que pueden abrir certificados, no que van a prestar, pero a los de a pie no nos llega nada de eso. No, porque eso no es a través ¿Y cómo es? El Banco Central lo que hace es, como la inflación bajó, una de sus funciones también es ayudar a dinamizar la economía. ¿Por qué? Porque tuvo que aumentar las tasas de interés, eso creó una desaceleración económica, una recesión. Entonces, como ya la inflación está controlada, el Banco Central ayuda al crecimiento. ¿Cómo lo hace? Poniendo recursos a disposición de la banca, como lo hizo durante el COVID. Entonces, lo que No es ha al hecho... ciudadano directo. No, es al sistema financiero. Okay. Y por eso es que el crédito, o sea, los préstamos al sector comercio o la cartera de préstamos general de la banca,
La última vez que vi ya estaba creciendo 18%. O sea, el Banco Central puede ayudar a dinamizar la economía a través de los bancos, poniendo facilidades de liquidez a tasa de interés baja para que ellos la presten también. Así es que funciona. Entonces, en el fondo los bancos centrales funcionan con varios objetivos, no solo la inflación, que es el que dice la ley, pero también cuando una economía entra en una caída como nos pasó en los últimos 12 meses, entonces el Banco Central toma medidas de carácter monetario para dinamizar el crecimiento. ¿Y a quién le creemos de lo político cuando hablan de los niveles de pobreza? Ese término lo usaban mucho en el PLD y en este gobierno también, y uno y otro dicen que ahora hay más, el otro dice que ahora hay menos, y lo mismo pasaba cuando estaba el gobierno morado. Dicen lo ¿Cuál mismo, es la realidad? pero todo lo contrario. ¿Pero cuál es la realidad? ¿Hay más pobre o menos pobre ahora? La realidad es que aquí la pobreza en los últimos 20 años ha bajado considerablemente. Ha sido de los países de América Latina que más ha bajado. ¿Por qué? Porque por dos razones. Crecemos mucho y los programas sociales han sido bastante bien diseñados. Siempre va a haber problemas. Entonces, a través de esas dos cosas, pero el crecimiento es que más influye. Obviamente, en la crisis bancaria aumentó mucho, tomó 15 años bajarla, pero bajó, fue bajando. Aumentó un poco durante el COVID, pero no tanto. No tanto por los programas de emergencia que se hicieron. Con gasto público se pudo controlar. Entonces, la pobreza en general ha bajado. Obviamente, yo no oigo a los políticos, yo analizo los datos. Entonces, bueno, el que está en el gobierno, pues tiene la función de promover su gobierno. Fíjate que, ahora, ¿qué ventaja tenemos? Que aquí los políticos cuando llegan al gobierno hacen más o menos lo mismo. Y eso es fundamental para el país. Aquí no hay ideología. Realmente el gran cambio aquí con el PRM es que no ha habido cambio a nivel de política macroeconómica. El mismo Banco Central. Sí. Fíjate que antes decían el crecimiento era malo y ahora es bueno. Entonces la política fiscal se sigue manejando más o menos igual a nivel macro. Obviamente el presidente le cambiaron los nombres a los programas sociales. Duplicaron etcétera. Algunos montos. Claro, y dice, bueno, la pandemia justificó eso, la inflación, pero en general la política económica es la misma y eso le da mucha certeza a los inversionistas, a los agentes económicos. Por ejemplo, aquí el año que viene hay 3 candidatos que pueden ganar. Los 3 van a tener la misma política económica. Esa es la realidad. Magín, usted fue director de impuestos internos y aquí siempre mencionamos que la presión tributaria, usted lo mencionó, en la República Dominicana un 15% del Producto Interno Bruto. Presión tributaria es lo que recauda el gobierno por impuestos, pero yo siempre digo que en vez de ser un 15%, resulta en un 15%, tomando en cuenta de que tenemos más de la mitad de la economía en la informalidad. Ahora, hablando de reforma fiscal, cuando uno plantea... Pero espérate que se me va a olvidar, mira. La presión tributaria aquí es baja, eso no hay duda. Otro tema es que está muy mal repartida. Algunos pagan el doble o el triple que otros. ¿Por qué? Ya sea por el diseño del sistema, porque hay muchas leyes de incentivos. Pero por eso, ahí que quiero caer. Entonces, o sea, tal vez tu presión tributaria es 30. Exactamente. Entonces, por eso yo ahora, para otro. Por eso yo digo que resulta en 15 y no que es de un 15. Claro. Ahora, la pregunta es precisamente por reforma tributaria. Si nos planteamos que hay que hacer una reforma tributaria para mejorar los ingresos del Estado, ¿qué tipo de reforma tributaria se puede hacer si tenemos sectores que tienen una presión tributaria de más de un 30? Bueno, o sea, si tenemos un ITEVI de 18, ¿lo vamos a aumentar? O si tenemos un impuesto sobre la renta de 27, ¿lo vamos a aumentar? La pregunta no es si es que hay que hacer una reforma tributaria. La pregunta es ¿cuál es el Estado que queremos? ¿De qué tamaño? Y la clase política que es que decide, ahora mismo ha decidido, digamos, entre comillas, que el gasto es de 19% del PIB. Ese va a ser el gasto público este año. Y el año que viene el presupuesto es 18,5%. Antes del COVID era 17% del PIB. Entonces, vamos a decir que es 19%. Bueno, si recaudamos 15%, que no todo, eso no es la presión tributaria, la presión tributaria es 14% o un poquito menos. Pero hay un punto más del PIB que viene de los ingresos Punta Catalina, del Banco de Reserva, los dividendos. Bueno, el tema es, ¿vamos a seguir con este tamaño del Estado? Bueno, pues necesitamos más recursos. Entonces, esa es la primera pregunta que hay que hacerse. Después que, si decimos que sí, que este es el tamaño del Estado que queremos, los ingresos ahora no dan. La deuda va a aumentar, entonces hay que aumentar los ingresos. Entonces, esa pregunta que tú me hiciste es buena para el gobierno, que el gobierno diga, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es la reforma?
yo creo que sería muy injusto hacer una reforma para que pague el que ya paga, porque yo hablo con los sectores y están desesperados. La informalidad laboral a la que te refieres aquí no ha bajado en estos 4 años, sigue siendo más de 56%. Sí. La evasión tampoco ha bajado. O sea, cuando tú quitas los adelantos, la recaudación es la misma en términos relativos que el 2019. Entonces va a ser una discusión muy difícil. Ahora, ¿por qué va a ser muy difícil? Porque si el gobierno tiene la necesidad de aumentar sus ingresos de forma rápida, la única forma es cobrarle más al que ya paga, porque están ahí. Entonces, esa va a ser una discusión Cobrarle difícil. más al que ya paga. paga. Al que ya paga. Y el que ya claro. paga no resiste. Porque tú, por ejemplo, como persona paga 25%, bueno, si te suben la tasa ya tú estás capturado. Entonces, cuando el gobierno presente su reforma, ahí uno se va a dar cuenta de qué tipo de reforma va a ser. Si necesita recursos rápidos, va a subir las tasas. Buscar en el que no paga ahora, el que está evadiendo, es más difícil. Y eso requiere un plan estructurado, que yo realmente no lo veo. Pero sería muy injusto cargarle a que ya paga. En ocasiones, cuando se habla del tema de la reforma, siguiendo con la pregunta de Esteban, se habla de si debe ser, si lo que se apruebe debe ser horizontal, es decir, para todo el mundo, como el ITEVI, que cuando el de menos ingreso va al colmado o al supermercado a comprar algo, de alguna manera paga ITEVI cuando adquiere algún servicio. Al igual que el que más dinero pueda tener, paga el mismo servicio cuando compra algo a través del ITEVI. Entonces, algunos plantean que si es horizontal, otros plantean que si debe ser sectorizado, es decir, que los de mayor ingresos paguen más y ese tipo de cosas, que es lo que usted señala. Entonces, ¿por qué camino debe asumir la sociedad dominicana o el gobierno una reforma? Mira, tener impuestos así, uniformes, horizontales, te simplifica la administración tributaria. Entonces, como yo siempre he sido profesor de finanzas públicas, ese es el impuesto más fácil de cobrar. O sea, la naturaleza del ITEVI es un impuesto para recaudar, no para hacer política social ni redistribuir el ingreso. Tú lo pones a todo igual, en teoría. En la práctica es complicado, porque ¿qué es lo que no tiene ITEVI aquí? Los alimentos, las medicinas, la educación privada, la salud, electricidad. La electricidad. Sí. En todos los países que el ITEVI está generalizado, todo eso tiene impuestos, tiene ITEVI. Entonces es una discusión política difícil. ¿Qué se diseñó en los últimos 15, 20 años que ha funcionado? Vamos a ponerle ITEVI o IVA a todo el mundo, pero al 40% más pobre se lo devolvemos. Y ya eso tecnológicamente es factible. Lo cual es difícil también. Pero es factible tecnológicamente a través de la tarjeta. Tú calculas cuánto una familia gasta en ITEVI y se lo pone en la tarjeta para compensar a los más pobres. Entonces, esa va a ser la discusión. Claramente, como yo fui director de DGI, eso le simplificaría muchísimo la vida de DGI. ¿Hay espacio en la revisión de las exenciones fiscales? Para no salirme del mismo tema de la reforma. Sí, siempre hay espacio, porque el tema es la mitad de las exenciones son ITEVI, es una decisión política. La otra mitad, bueno, son todas esas leyes de incentivo que hay sectoriales. Bueno, vamos a quitar el incentivo al turismo, al cine, a la frontera, esa es la pregunta. Y al que esté ahí va a tener que salir a explicarlo. Yo estoy muy feliz de que estoy fuera. Las industrias. Bueno, zonas francas. La zona franca, sí. ¿Se la van a quitar? Bueno, eso que lo diga el gobierno. Turismo. Turismo, esas son las exenciones. Ahora, originalmente, cuando tú diseñas eso, en general, es temporal. El problema de aquí es que los incentivos se hacen eternos. Se quedan, sí. Bueno, se va a cambiar. El presidente ha dicho que sí, y lo dijo en el 2021. Hay exenciones que no se justifican, o hay incentivos a algunas industrias que no se justifican. Pero la discusión va a ser muy difícil porque todo el mundo quiere reforma tributaria, pero que pague el otro. Mire, Es hablando difícil, de pagar, algo que le está haciendo un hoyo a uno en el bolsillo es la factura eléctrica. Usted hizo un artículo recientemente sobre la generación distribuida y el círculo de la muerte con relación a un sistema que tenemos eléctrico que obviamente tiene debilidades, que podemos pasar días mencionándola. ¿A qué usted se refiere con eso, Magín?
No, yo me refería ahí al tema de los paneles solares, que es lo que se llama, digamos... Ese otro problema, porque ese ponen otro- trabas. Mira qué es lo que pasa. Aquí se hizo una ley para incentivar las renovables en el año 2007. Bueno, es una decisión de política. Ahora, los países grandes que incentivan las renovables gastan mucho dinero en eso, que nosotros no tenemos. Entonces, la pregunta es si después de 15 años de que el costo de la tecnología ha bajado, porque no es lo mismo un panel solar hace 15 años o una renovable cualquiera que ahora, eso va bajando. Bueno, mantener ese esquema de incentivo, yo lo calculé y lo escribí en el artículo, ya casi vamos a llegar a 100 millones de dólares al año que cuesta, entre los incentivos que se dan de impuestos, en dinero que deja de facturar la sede, en cargo de potencia que no se cobra. Bueno, como sociedad queremos pagar eso, perfecto, pero eso significa que el déficit de la sede es más alto. Yo no estoy diciendo que son malos, hasta yo tengo paneles solares. ¿Y qué tan- La pregunta es si se justifican los incentivos que se diseñaron hace 15 años o si hay que irlo ya adaptando a la nueva realidad. ¿Y qué tan real es el interés del Estado en invertir en energía limpia y que la gente también pueda dar ese paso? Porque, por ejemplo, he escuchado a gente que ha intentado poner paneles solares, que hay que esperar que lo aprueben y que le den el permiso por parte incluso hasta de las EDES. Sí, pero eso funciona porque ya hay expertise y funciona bastante bien. El tema es que no hay almuerzo gratis. Eso lo dijo un economista hace como 70 años. O sea, y esa es la mejor frase. O sea, no hay cosas gratis, todo tiene un costo. ¿Queremos incentivar las renovables? Perfecto, eso tiene un costo. ¿Cuál es el costo ahora? Bueno, que las EDES tienen más déficit. ¿Quién paga ese déficit? Todos nosotros, porque es un déficit que lo pagamos con transferencia del gobierno. El gobierno le transfiere 1.500 millones. Entonces, en un par de años ya, de esos 1.500 hay 100 que van a ser por el tema de la generación distribuida. Entonces, todo tiene un costo. La pregunta es si queremos seguir incentivándolo todo, porque ese es el problema. Y no podemos incentivar tanto como los países desarrollados porque nuestra presión tributaria es muy baja. Eso es lo que pasa. Magín, la idea de invitarlo en principio a que participara aquí con nosotros era para que nos pudiera, dado que ya el año prácticamente termina, entonces que nos diera su opinión Evaluación. con relación a la evaluación suya relativo al desempeño económico del gobierno. Mira, lo primero es, yo soy un economista monetarista. O sea, yo creo en los bancos centrales que tienen que hacer su función porque lo peor que puede haber en una sociedad es inflación. Venezuela es un desastre, Argentina es un desastre. Entonces el Banco Central para mí hizo lo que había que hacer. Eso no es gratis, eso ha tenido un costo en términos de menos crecimiento, pero el Banco Central controló la inflación y a la vez que mantiene un ambiente de tipo de cambio, de estabilidad financiera, de los mejores de América Latina. Ahora, el costo es que este año crecimos menos. Entonces, ahora fíjate algo, en el peor año de crecimiento de nosotros, fuera del COVID, que va a ser vamos a crecer lo mismo que América Latina. Y eso significa que esta es una economía pujante. O sea, en un año que el crecimiento es malo para nuestros estándares, vamos a crecer lo mismo que el promedio. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a crecer el doble. Y por eso es que el Banco Central toma medidas. Yo creo que hubiéramos podido crecer un poco más si el gobierno hace más inversión en infraestructura, porque hay una ineficiencia ahí, no ejecuta lo que está presupuestado, o lo ejecuta después, o lo registran después. La verdad es que cuando tú analizas la ejecución de la inversión pública, tú podías entender el primer año que estaban aprendiendo, pero estos 3 años esto ha sido un desastre, la ejecución, además de que es baja por la restricción presupuestaria. Y el mismo Banco Central lo dijo en enero de este año, un informe, óigame, yo solo no puedo, aquí hay un problema de ejecución, tal vez el crecimiento hubiera llegado a 3 o 3,5. Entonces, como yo soy fanático de la estabilidad macroeconómica, en ese sentido este es un buen año. Obviamente, al gobierno le han tocado choques externos que no se veían al mismo tiempo desde los años 80.
ahora este año, por ejemplo, han aumentado las tasas de interés fuera. La economía mundial se ha desacelerado. Todo eso impacta. Primero fue el COVID, el aumento del precio del petróleo. Entonces, yo creo que el gobierno ha manejado bastante bien los choques que ha tenido. Obviamente se montó en una plataforma de manejo de política económica que funcionaba y el presidente ha sido inteligente, ha continuado de eso, ha dicho, todo es cambio. Bueno, pero el manejo económico es más o menos el mismo. Ahora, como ha habido tantos choques de inflación y eso, bueno, la gente lo ha sentido claramente. Enganchando eso con el próximo año, ¿cuál es su visión o su proyección de qué va a pasar con la economía dominicana hacia el 2024? Siendo un año electoral sobre sí, todo. Bueno, yo no creo que va a pasar mucho del lado negativo. Hay que ver qué pasa a nivel internacional, si la economía de Estados Unidos entra en una recesión o no. Hasta ahora no, parece lejos de eso. A nivel internacional la principal preocupación es las tasas de interés que están altas y eso tiene un impacto en la economía dominicana. Yo no veo ningún riesgo de que haya una crisis por el tema electoral, de que se desborden las finanzas públicas, que haya un aumento del gasto, porque el gobierno ha invertido mucho en su credibilidad con los organismos internacionales, con las calificadoras. Y como te dije ahorita, o sea, gane el gobierno, gane la oposición. No hay cambio de ideología. No hay cambio de ideología, son gobiernos pro mercado, pro inversión extranjera, Banco Central independiente. Y eso te da una estabilidad general. Ya finalmente, y la gente con el tema del costo de la vida, siendo un año electoral, ¿qué prevé usted que ocurra? Y el presupuesto general de la Nación para el año que viene, que nuevamente sobrepasa el billón, su opinión con relación a la distribución de esos fondos. Bueno, el presupuesto, el gobierno ha hecho lo que puede, porque los recursos no le dan. Entonces, ¿qué es lo que tú ves en el presupuesto del año que viene? Una inversión pública en el suelo. 2% del PIB es muy poco para este país, pero al presentar una inversión bajita le permite presentar, digamos, un déficit de 3% del PIB. Eso son 240, 250 mil millones de pesos más o menos. Entonces ese es un déficit, el histórico, estructural, que no va a bajar, pero que no te pone en riesgo la macroeconomía. Ahora, eso significa que el gobierno tiene que aumentar la deuda en 250 mil millones de pesos. Entonces, es un presupuesto, digamos, dada la coyuntura, lo que puede hacer el gobierno. No es que va a haber una crisis fiscal. Y bueno, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno o sea, la inflación es el mundo entero. Bueno, ¿qué ha hecho el gobierno? Dar subsidio. Es lo único que puede ser subsidio directo a los productores o ha aumentado los beneficios de las tarjetas. El subsidio a los combustibles, por ejemplo, que ya tenemos desde el inicio de este gobierno. ¿Usted lo considera que es sostenible todavía? Bueno, ha sido sostenible y ahora es menos que ¿Pero hace un año. a qué precio? Bueno, al precio de gastar 40 o 50 mil millones de pesos en subsidio. Es un subsidio ineficiente porque es generalizado, o sea, el subsidio a combustible se lo dan al que tiene una jipeta Maserati o un Lamborghini y se lo dan al que tiene un carrito pequeño, porque es generalizado. Lo ideal es que fuera focalizado, pero al tú focalizar el subsidio a los combustibles los más pobres, ¿qué tú haces con la clase media? Entonces, ante ese dilema, los presidentes han preferido siempre darlo generalizado. Entonces, ahora, si tú no das el subsidio, ¿qué pasa? La inflación es más alta. Se dispara más. Entonces, bueno, es una decisión política. ¿Qué era lo que hacía el gobierno anterior? También daba subsidio. ¿Y el bolsillo individual que debemos hacer nosotros como ciudadanos con relación al costo de la vida del año próximo? Bueno, el tema es que el mundo ha atravesado una crisis mundial. O sea, esto no se debe a un mal manejo del Banco Central o del gobierno. Gran parte de la inflación ha sido importada. Entonces, lo importante es que el Banco Central ha hecho lo que tenía que hacer para controlar la inflación a nivel general. Ahora, después que los precios aumentan, no bajan en promedio. Entonces, el dominicano es más pobre por eso. ¿Qué ha hecho el gobierno en parte? Dar subsidios y también el aumento de los salarios, que ha habido aumento de salario las últimas 2 veces por encima de la inflación. Entonces, en tiempos malos, bueno, la gente tiene que redefinir sus prioridades, gastar menos en unas cosas para poder gastar en lo esencial. O sea, el mundo está viviendo tiempos difíciles y el gobierno no puede ir en rescate de los 10 o 11 millones de dominicanos.
solo una parte porque el dinero no le da. Compañeros, ¿te iba a decir algo, No, Diógenes? mi última pregunta fue prácticamente la que planteaste con relación a ese movimiento que se ha dado, sobre todo en lo que tiene que ver con la canasta básica, pero él prácticamente la respondió. Gracias. Sí. Magín Díaz, Cómo no, siempre a la economista orden. de SIM. Un lujo tenerlo aquí con nosotros. Por estar con nosotros en la entrevista Cómo central no. del Despertador. Ya